Hola comunidad, hoy en Rutas al Terror exploraremos 4 historias aterradoras que ocurren durante la Semana Santa en pueblos y ranchos, donde tradiciones y misterios se mezclan con lo inexplicable. Suscríbete y acompáñame en este viaje oscuro y escalofriante. Relato 1. Desde la primera medianoche que estuve en la iglesia, sentí que algo no estaba bien. Las velas parpadeaban, pero no por el viento. Era como si su luz reaccionara a mi presencia. Frente al altar, el santo permanecía inmóvil, tallado en madera antigua, pero un escalofrío recorrió mi espalda cuando, al volver la cabeza un instante, juré que estaba un poco más bajo que antes. Al principio pensé que era mi imaginación, que la penumbra me jugaba trucos, pero cada vez que miraba, el santo parecía acercarse lentamente hacia el suelo, alejándose de la solemnidad que antes lo mantenía firme en su pedestal. Nadie en el pueblo decía nada. Todos evitaban la iglesia a medianoche, como si un pacto silencioso nos obligara a no mirar demasiado. Los bancos estaban vacíos, las paredes cubiertas por sombras que parecían estirarse hacia mí. Cada paso que daba me hacía sentir observado, y un peso invisible me empujaba a mantenerme alejado del altar. El santo ya no era solo una figura devocional, parecía tener voluntad propia, y cada vez que lo miraba, sentía que sus ojos tallados brillaban tenuemente, examinándome, midiendo cada reacción, cada respiración. Un murmullo empezó a recorrer el templo, apenas perceptible al principio. Un sonido entre el crujido de la madera y el silbido del viento colándose por las rendijas. Parecía que alguien hablaba desde lejos, repitiendo mi nombre, haciendo eco en las paredes. Mi corazón latía tan fuerte que creía que iba a reventar. Traté de moverme hacia la salida, pero mis pies se sentían pegados al suelo, y cada vez que apartaba la vista del santo, sentía que él también se movía, descendiendo lentamente, acercándose más y más a mí. Las sombras de las velas comenzaron a deformarse, proyectando figuras que no existían, y un frío húmedo me envolvió, como si el aire mismo cobrara vida. Supe entonces que nadie debía rezar frente a ese santo a medianoche. No era una advertencia vacía, sino la constatación de un poder que desafiaba la lógica. El santo caminaba, observaba, elegía, y los que habían intentado desafiarlo desaparecían silenciosamente, sin que nadie hablara de ellos. Sentado en un banco, paralizado, comprendí que cada ritual, cada oración que alguna vez había sentido seguridad, ahora era insignificante. La Semana Santa que conocía se había transformado en un tiempo de terror, y aquel santo, descendiendo lentamente del altar, era la prueba viva de que lo sagrado podía tener voluntad propia y reclamar a quienes se atrevían a mirarlo demasiado de cerca. La noche apenas comenzaba, y yo ya sabía que el miedo me acompañaría hasta el amanecer. La segunda noche regresé a la iglesia, obligado por una mezcla de miedo y una necesidad irracional de comprender lo que estaba sucediendo. La puerta crujió al abrirse y el aire cargado de humedad me golpeó el rostro. El silencio era absoluto, roto solo por el eco de mis pasos sobre el piso de madera vieja. Frente al altar, el santo ya no estaba en su pedestal. Había descendido varios centímetros más y parecía observarme con una intensidad que iba más allá de lo humano. Cada rasgo tallado parecía moverse ligeramente, como si respirara y reaccionara a mi presencia. El frío se hizo más intenso, calando mis huesos, mientras un murmullo comenzó a recorrer la nave, creciente y más claro. No era el viento ni un animal. Eran palabras susurradas, repitiendo mi nombre, rozando mis oídos y mi mente como dedos invisibles. Sentí un peso sobre mis hombros y cada intento de avanzar hacia el altar era frenado por una fuerza que no podía identificar.
Las velas parpadeaban y proyectaban sombras que se estiraban, torciéndose hacia mí, como si quisieran atraparme en su danza macabra. Intenté hablar, advertir a alguien, gritar para romper el silencio, pero mi voz no salía. Todo estaba atrapado en la penumbra, y el santo descendía lentamente, paso a paso, acercándose a mí con deliberada paciencia. Podía sentir su atención, algo que no pertenecía a la madera ni a la estatua, sino a una voluntad consciente que estudiaba cada miedo que tenía. Mi corazón latía con fuerza y un sudor frío recorría mi espalda mientras comprendía que no había escapatoria, que cada segundo que pasaba solo fortalecía su poder sobre mí. El olor a madera húmeda y a incienso rancio llenaba el ambiente, y la iglesia parecía más grande y más estrecha a la vez, como si respirara conmigo, conteniendo su aliento y midiendo mi reacción. La Semana Santa que había conocido toda mi vida se desmoronaba frente a mis ojos. Ya no era un tiempo de devoción, sino de vigilancia y juicio. El santo descendía a mi nivel y cada mirada tallada me atravesaba, absorbiendo mi miedo, mis dudas, mi identidad. Sentado en el banco, inmóvil, comprendí que los relatos de desapariciones y sombras que los ancianos contaban no eran historias para asustar, eran advertencias. Nadie debía rezar frente a ese santo después de la medianoche. La noche era suya y yo era solo un observador atrapado, consciente de que aquel altar, aquella estatua y la oscuridad que lo rodeaba tenían un poder que trascendía lo comprensible y que esperaba paciente para reclamar lo que consideraba suyo. La tercera noche, la tensión en el pueblo era insoportable. Las calles estaban vacías y cada ventana iluminada parecía un refugio que nadie se atrevía a abandonar. Yo sentía la necesidad de enfrentar lo que sucedía en la iglesia, aunque el miedo me paralizaba. Cada paso hacia el templo estaba acompañado por un frío que se colaba en mis huesos y por un silencio que parecía absorber hasta el sonido de mi propia respiración. Al entrar, lo primero que noté fue el olor penetrante a madera húmeda y a incienso rancio, mezclado con algo que no podía identificar. Un aroma pesado que parecía impregnado de siglos de devoción y secretos oscuros. Frente al altar, el santo ya había descendido más, como si el pedestal lo repudiera y él mismo hubiera decidido caminar. Sus ojos tallados parecían vivos, brillando tenuemente, y sentí que me estudiaban, que leían cada pensamiento, cada miedo. Cada gesto suyo, por mínimo que fuera, me hacía temblar. Cada sombra proyectada por las velas parecía moverse con intención propia. Intenté acercarme, deseando comprender cómo era posible, pero mis pies parecían anclados al suelo. La madera parecía vibrar bajo su propia energía y un murmullo comenzó a crecer en el aire, pronunciando palabras incomprensibles que aún así me hacían estremecer. Era como si el santo reclamara algo mío, como si cada oración rezada frente a él fuera ahora una deuda que debía pagar. La Semana Santa, que antes me traía tranquilidad y devoción, se había transformado en un tiempo de juicio y terror, y yo era el protagonista involuntario. Sentado en uno de los bancos, la respiración entrecortada, comprendí que no podía mirar a otro lado. Cada sombra, cada crujido del piso, cada leve movimiento de las velas estaba sincronizado con la presencia del santo. Su descenso no era un acto casual, era un ritual de elección, un recordatorio de que lo sagrado podía reclamar más de lo que cualquier mortal se atreviera a ofrecer. Y entonces lo entendí. Nadie rezaba frente a ese santo después de la medianoche, porque su presencia no solo juzgaba, sino que elegía. Cada noche que alguien ignoraba la advertencia, su esencia se perdía en la madera viva y él caminaba, vigilante, asegurándose de que los curiosos recordaran que la devoción y el miedo siempre caminaban juntos
y que desafiarlo tenía un precio que nadie podía imaginar. La cuarta noche regresé a la iglesia con un miedo que me oprimía el pecho, pero también con una necesidad desesperada de comprender hasta dónde llegaba aquel fenómeno. La puerta crujió al abrirse y un aire húmedo me golpeó, más frío que nunca. Frente al altar, el santo ya había descendido casi hasta el suelo. Parecía que cada noche avanzaba unos centímetros más, acercándose al mundo de los vivos, emergiendo de su pedestal como si buscara algo o a alguien. Las velas parpadeaban débilmente, proyectando sombras largas y torcidas que se estiraban por toda la iglesia. Cada sombra parecía moverse con vida propia, reptando hacia mí, siguiéndome, como si entendieran que yo era su observador involuntario. El santo, con sus ojos tallados brillando tenuemente, parecía estudiar cada uno de mis movimientos, cada respiración, cada temblor de mis manos. Su presencia ya no se sentía como madera inerte, era consciente, viva, y me recordaba con cada instante que estaba atrapado bajo su vigilancia. Intenté retroceder, pero sentí que mis pies estaban pegados al suelo. Un murmullo surgió del altar, un susurro que pronunció mi nombre, y luego se transformó en palabras que no comprendía del todo, pero que lograban atravesar mi mente, provocando escalofríos que recorrían todo mi cuerpo. La Semana Santa, que antes había significado devoción y tranquilidad, se había convertido en un tiempo de juicio y selección. Cada gesto del santo me hacía entender que no solo observaba, sino que elegía, y que mi vida podía depender de obedecer reglas invisibles que no había aprendido. El frío se intensificó, y la iglesia parecía encogerse a mi alrededor. Cada pared, cada banco, cada sombra parecía consciente de mi presencia. Comprendí que no había escapatoria, que nadie que desafiara la advertencia de rezar frente a ese santo después de medianoche volvía a ser el mismo. Sentí que mi identidad empezaba a mezclarse con la de la figura tallada, como si mis miedos y mis recuerdos quedaran atrapados en su madera y que yo me convertía en parte de un ritual que se repetiría año tras año, perpetuando su poder. Finalmente, paralizado frente al altar, entendí la gravedad de aquel santo. Ya no era solo un objeto de devoción, sino un guardián de lo prohibido, un ente que descendía del pedestal para reclamar lo que consideraba suyo. Su mirada fija me dejó claro que la Semana Santa tenía secretos que ningún mortal debía desafiar y que mi destino, junto al de aquellos que habían ignorado la advertencia, quedaría marcado para siempre por su presencia silenciosa y vigilante. Relato 2. Desde que entré a la iglesia, sentí que algo estaba fuera de lugar. El olor a incienso era demasiado intenso, como si intentara ocultar algo más profundo y oscuro. Las bancas estaban vacías, pero un silencio pesado me envolvía, un tipo de quietud que no es normal en un templo durante Semana Santa. Caminé hacia el altar y algo en mi pecho empezó a latir más rápido, una mezcla de curiosidad y miedo que no podía controlar. El santo en el centro del altar, un Cristo con túnica dorada y corona de espinas, parecía distinto. No era solo la luz de las velas, era algo en sus ojos, algo que me llamaba, que parecía observar cada movimiento que hacía. Mis pasos se volvieron lentos, casi temerosos, pero no podía apartar la mirada. Cada vela que encendía parecía agitarse sola, y sentí un frío que subía desde mis pies hasta la nuca, como si alguien invisible me acariciara con dedos helados. Me arrodillé, intentando rezar, pero las palabras no salían de mi boca. Mi respiración era irregular, y un zumbido suave comenzó a llenar la iglesia, un murmullo que no podía ubicar, como un susurro colectivo de todos los santos que alguna vez habían estado allí. Entonces fue cuando lo vi. Los ojos del santo se movieron. No era un reflejo de la luz ni un juego de sombras. Era real.
El santo abrió los ojos y me miró directamente. El corazón se me aceleró, la sangre se me heló. Su mirada era penetrante, acusadora, y algo en mí gritaba que no debía estar allí, que había cruzado un límite que nadie más en el pueblo había cruzado. Y entonces levantó la mano lentamente y comenzó a señalarme. No a otra parte de la iglesia, no a un objeto, a mí. Cada dedo parecía pesar toneladas, cada gesto estaba cargado de intención, como si estuviera juzgando cada pensamiento que había tenido en mi vida. Intenté levantarme, salir corriendo, pero mis piernas no respondían. La iglesia estaba más oscura de lo que recordaba, y el sonido de mi respiración retumbaba en las paredes, mezclándose con un murmullo que ahora parecía decir mi nombre. La vela frente al santo parpadeó violentamente y un olor a tierra húmeda y algo podrido llenó mi nariz, haciendo que mis ojos lagrimearan. Me di cuenta de que no estaba solo. Algo se movía detrás de las bancas, sombras que se desplazaban sin sentido, pero no podía apartar la vista del santo. Sus ojos, no había duda, me reconocían. Y su señal no era una invitación, ni un gesto amable. Era un aviso, un recordatorio de que había traspasado lo prohibido. La Semana Santa, las misas, los rezos, todo era una fachada para lo que estaba a punto de enfrentar. El miedo me paralizaba, pero no era solo miedo. Era algo más profundo, algo que me decía que si ese santo podía verme así, nada ni nadie más podría salvarme de lo que estaba por venir. Y mientras su dedo me apuntaba, una sensación de frío absoluto recorrió mi espalda y comprendí que estaba solo, completamente solo, frente a algo que no pertenecía a este mundo. El miedo seguía aferrado a mí como una sombra imposible de separar. Aún de rodillas frente al altar, sentía el peso de la mirada del santo clavada en cada fibra de mi cuerpo. Intenté parpadear, mover los dedos, cualquier cosa que me hiciera sentir humano de nuevo, pero era inútil. Cada músculo parecía petrificado y mi respiración era apenas un hilo de aire que se escapaba de mis pulmones. Entonces escuché el primer sonido. No era un susurro ni un eco del viento colándose por las ventanas. Era una voz profunda y gutural que parecía salir de la madera del altar mismo. Pronunció mi nombre con un tono que mezclaba reproche y advertencia, y un escalofrío recorrió toda mi columna. Traté de girarme, de buscar la fuente, pero solo había sombras danzando entre la penumbra de la iglesia. Sombras que no pertenecían a ningún objeto ni a ningún ser humano. Las velas comenzaron a titilar violentamente, lanzando destellos que hacían que el santo pareciera moverse de manera más natural, casi respirando. Su dedo seguía señalándome y con cada parpadeo, la iglesia se sentía más pequeña, más cerrada, como si las paredes se hubieran acercado para atraparme. Podía escuchar el crujido de la madera bajo mis pies, aunque no me movía, y un olor nauseabundo de humedad y sangre vieja llenó el aire, haciendo que mi estómago se retorciera. Fue entonces cuando sentí un golpe frío en la nuca, como si alguien invisible me hubiera tocado con un dedo helado. Mi cuerpo tembló involuntariamente, y un segundo después, otro golpe, esta vez en el hombro. El miedo dejó de ser solo mental. Ahora estaba en carne y hueso, tangible, casi físico. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Todo lo que podía hacer era mirar, observar cómo aquel santo aparentemente inerte me estudiaba con ojos vivos, acusadores, llenos de un odio silencioso que no podía comprender. A cada segundo, la tensión se acumulaba más. Podía sentir que algo se arrastraba por el suelo, rozando mis pies, y a pesar de no ver nada claramente, sabía que no estaba solo. La iglesia se había transformado en un espacio que obedecía a reglas diferentes, donde el tiempo y la realidad se doblaban a voluntad de aquel que estaba frente a mí.
Cada respiración que intentaba controlar se convertía en un recordatorio de mi vulnerabilidad, de mi pequeñez frente a algo que no debía ser visto, algo que no debía ser desafiado. Finalmente, mi mirada se desvió hacia la ventana lateral y vi que afuera la luz del día había desaparecido por completo. Todo estaba cubierto de sombras densas y grises, como si la Semana Santa hubiera decidido que, por un instante, la realidad humana no importaba. El santo no parpadeaba, no titubeaba, solo seguía señalándome, y en ese gesto encontré algo más que advertencia. Encontré un juicio. Y en ese juicio comprendí que mi presencia allí no era casualidad, sino un error que podía costarme mucho más que miedo. Mi corazón latía con fuerza. Cada golpe era un tambor resonando en mi cabeza y una pregunta me atormentaba. ¿Qué quería de mí aquel santo que había abierto los ojos? Cada segundo que pasaba sentía que la respuesta estaba más cerca, que la línea entre lo real y lo imposible se había borrado y que pronto descubriría que la Semana Santa, la Iglesia y sus santos no eran lo que aparentaban. El aire dentro de la iglesia se volvió pesado, casi sólido, como si cada molécula conspirara para sofocarme. Mis piernas seguían inmóviles y un frío penetrante recorría cada centímetro de mi cuerpo. El silencio absoluto había desaparecido. Ahora, un murmullo continuo, como el de un coro distante pero distorsionado, llenaba el lugar, resonando dentro de mi cabeza y haciendo que cada pensamiento se volviera confuso y doloroso. El santo seguía señalándome, pero ahora parecía moverse sutilmente, como si su cuerpo entero estuviera vivo, respirando con una cadencia que no correspondía a nada humano. Podía ver cómo la tela de su túnica se agitaba ligeramente, como empujada por un viento invisible que no existía. Cada parpadeo mío parecía ralentizar el tiempo y el murmullo se intensificaba, mezclándose con un zumbido que vibraba en mis oídos y me hacía temblar. Intenté mirar hacia otro lado, pero todo en la iglesia conspiraba para atraer mi atención de nuevo al altar. Las sombras de las bancas se alargaban y se retorcían, y por un instante juré ver figuras humanas arrodilladas, pero cuando parpadeé, no había nadie. Solo yo y aquel santo que me señalaba con una autoridad imposible de ignorar. El miedo había dejado de ser solo emocional. Ahora era físico, un peso que me comprimía el pecho y me dificultaba respirar. Fue entonces que sentí algo rozar mi brazo, frío y húmedo. Giré la cabeza apenas y vi una sombra deslizarse por el suelo, moviéndose con rapidez, como si se burlara de mis intentos de escapar. El murmullo aumentó y ahora entendí que pronunciaba palabras, aunque no podía descifrarlas. Sentí un calor extraño en mi rostro, como si alguien estuviera respirando cerca de mi oído, y un escalofrío recorrió toda mi columna. El santo finalmente bajó el brazo lentamente, y en ese momento sentí que algo en el aire cambiaba. La sensación de peligro se volvió casi palpable, como si estuviera a punto de ser atrapado por algo que no pertenecía a este mundo. Los velones del altar se inclinaron hacia mí, como intentando advertirme, y el murmullo se convirtió en un grito que resonaba dentro de mi cabeza. Quise huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Cada intento de moverme solo intensificaba la parálisis, y la iglesia se sentía más estrecha, más opresiva. Comprendí que estaba atrapado, no solo físicamente, sino también en una especie de juicio que no podía comprender. El santo no era solo una figura de madera, era un guardián de secretos antiguos, de advertencias que los vivos no debían ignorar. El miedo me envolvía por completo, y mientras el murmullo y el grito se fusionaban en un solo rugido, entendí algo aterrador. Aquel santo que había abierto los ojos no solo me señalaba, me estaba eligiendo. Y en ese momento, su mirada se fijó con tanta intensidad que sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor y que la Semana Santa, las velas y la iglesia
eran solo un escenario para algo mucho más oscuro y real. Mi respiración se volvió irregular y un pensamiento persistente me atormentaba. Si el santo podía verme así, si podía juzgarme, entonces no había nadie que pudiera salvarme de lo que estaba por suceder. La Semana Santa ya no era una celebración, era una advertencia, y yo era su próximo destinatario. El frío se había intensificado hasta dolerme la piel, y cada respiración se mezclaba con un olor a incienso rancio y tierra húmeda que parecía provenir de lo más profundo de la iglesia. Mis ojos no podían apartarse del santo. Cada parpadeo era un pequeño acto de traición, y la sensación de que me observaba se volvió insoportable, como si mi propia alma estuviera siendo desnudada ante un juez implacable. Entonces, la penumbra detrás del altar comenzó a moverse. Sombras alargadas y retorcidas surgían de las esquinas, deslizándose sin sonido, y sentí cómo susurros ininteligibles recorrían la nave, envolviéndome. Cada sombra parecía reaccionar al gesto del santo, como si obedecieran una autoridad invisible, y el miedo se transformó en terror absoluto. Podía escuchar mi corazón golpeando en mis oídos, cada latido un martillo que me recordaba lo insignificante que era frente a lo que me rodeaba. Intenté levantarme, correr, gritar, cualquier cosa que me sacara de ese lugar maldito, pero mi cuerpo no respondía. Todo mi ser estaba inmóvil, mientras el santo bajaba lentamente su brazo y su mirada se clavaba aún más en la mía. En ese instante, comprendí que no estaba frente a un simple objeto de devoción. Estaba frente a un guardián de secretos prohibidos, un ente que juzgaba a quienes osaban perturbar la santidad de aquel altar. El murmullo se convirtió en un coro de voces que gritaban mi nombre y describían cada uno de mis temores más ocultos. Sentí dedos helados rozando mis hombros, espalda y cuello, y cada contacto me helaba la sangre. La iglesia misma parecía viva, respirando, contrayéndose a mi alrededor. Cada vela temblaba, lanzando sombras que bailaban sobre las paredes y el techo, creando figuras imposibles que parecían querer atraparme. Entonces el santo alzó los brazos lentamente, como en un gesto de advertencia y condena al mismo tiempo. La luz de las velas se extinguió de golpe, y todo quedó envuelto en una oscuridad absoluta. Solo su mirada seguía brillando, punzante, acusadora, y entendí que no era yo quien estaba observando. Era el tiempo, la tradición, la Semana Santa misma, la que había decidido marcarme, señalarme, elegir mi destino. El terror me invadió completamente cuando sentí que algo me arrastraba hacia el altar. No era humano, no era sombra, era una fuerza que obedecía al santo y a la antigua advertencia que aquel pueblo mantenía durante generaciones. Cada grito que intenté soltar se convirtió en un silencio absoluto, y comprendí que estaba atrapado en un ciclo que nadie había escapado jamás. Y mientras mi visión se desdibujaba entre la oscuridad y los ojos del santo, una certeza helada recorrió mi mente. El que mira fijamente a aquel altar en Semana Santa ya no pertenece a sí mismo. El santo había abierto los ojos, me había señalado, y ahora yo era parte de lo que nunca debía ser visto, de un secreto demasiado oscuro para los vivos. El miedo y la condena se fundieron en un instante eterno, y su señal quedó grabada en mí, para siempre. Relato 3. La noche de la procesión, el pueblo estaba más silencioso de lo habitual. Las calles empedradas parecían vacías, y solo el susurro del viento entre los árboles rompía el silencio. Todos esperábamos que los feligreses se reunieran en la plaza, listos para acompañar al santo hasta la iglesia, pero algo se sentía extraño desde el primer momento. Había una tensión en el aire, un frío que calaba hasta los huesos y que no tenía explicación lógica. Cuando la procesión comenzó, el santo, que siempre era llevado por los vecinos, parecía más pesado, más imponente,
y una sensación de inquietud se apoderó de quienes caminábamos cerca. De repente, frente a nuestros ojos, el portador tropezó y dejó caer el pedestal. El santo quedó de pie por sí solo. Al principio, todos pensamos que era un efecto de la luz de las velas o una ilusión provocada por la penumbra, pero entonces vimos que comenzó a moverse lentamente, deslizando sus pies de madera sobre el suelo empedrado de manera imposible. El aire se volvió más frío y un silencio absoluto se instaló en la plaza. Nadie se atrevía a avanzar. Incluso los perros del pueblo empezaron a aullar en la distancia, como alertando de un peligro inminente. Cada paso del santo era pesado, firme, y parecía estar guiado por una voluntad que no pertenecía a este mundo. Algunos vecinos intentaron acercarse, intentar detenerlo, pero sus manos pasaban a través de la madera como si fuera humo, y un miedo paralizante se apoderó de todos. Las velas parpadeaban y se extinguían con cada movimiento del santo, dejando un rastro de sombras que se retorcían sobre las paredes de las casas y los árboles. Sentí un escalofrío recorrer toda mi columna cuando comprendí que la procesión nunca llegaría a la iglesia. No porque el camino fuera largo, sino porque algo en la oscuridad, algo que nadie podía controlar, había decidido tomar la ruta por sí mismo. Cada paso del santo era acompasado, deliberado, y sus ojos tallados parecían brillar con un conocimiento antiguo y terrible. Intenté gritar, advertir a los demás, pero mi voz se perdió entre el viento y los aullidos lejanos. Nadie podía moverse. Todos estábamos atrapados en una mezcla de incredulidad y miedo absoluto. El santo avanzaba lentamente, marcando un ritmo que parecía un latido, y cada vez que daba un paso, la oscuridad se hacía más densa, más opresiva. Comprendí, con un terror creciente, que aquella figura no era solo un objeto de devoción, era un ente que había cobrado vida, que caminaba por voluntad propia y que, de alguna manera, nos estaba juzgando. Mi respiración era rápida y entrecortada, y el corazón me golpeaba con fuerza mientras veía cómo la procesión se disolvía en la penumbra. No había música, no había cánticos, solo la presencia imponente de aquel santo que caminaba solo, y la sensación de que cada feligrés que lo había seguido hasta ese momento estaba siendo observado, elegido, y quizá marcado para algo que jamás podríamos comprender. Aquella noche, comprendí que la Semana Santa tenía secretos que no debían ser presenciados, y que el santo que caminaba por sí mismo era la advertencia viva de que nadie debía desafiar lo sagrado y lo desconocido. La segunda noche después de la procesión fallida, el pueblo estaba sumido en un silencio que dolía. Nadie hablaba, y quienes nos atrevíamos a mirar por las ventanas, solo veíamos sombras que se movían de manera extraña entre las casas y la iglesia. El recuerdo del santo caminando solo seguía fresco en mi mente, y cada calle que recorría parecía guardar un eco de sus pasos imposibles, un recuerdo que se impregnaba en el aire y en los muros. Decidí acercarme a la iglesia antes de que anocheciera por completo, impulsado por una mezcla de curiosidad y un miedo que me paralizaba. El altar estaba vacío, las velas apagadas, y un olor a madera vieja y humedad penetraba el templo. Cada vez que mis ojos se posaban sobre la figura del santo, sentía que su mirada me atravesaba, que conocía cada miedo oculto, cada pensamiento que jamás había compartido. Era como si aquella madera tuviera memoria y que la Semana Santa, con toda su solemnidad, se hubiera convertido en un juicio silencioso del que nadie podía escapar. Esa noche escuché pasos en el pasillo lateral, suaves pero constantes, como si alguien estuviera caminando, siguiendo la trayectoria de la procesión fallida. Me giré, pero no había nadie, solo la penumbra y el eco de mis propios temores que parecía amplificado por las paredes del templo.
El viento se colaba por las rendijas, moviendo las cortinas y haciendo que las sombras danzaran de manera inquietante, y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Al acercarme al altar, la figura del santo comenzó a inclinarse lentamente, como si me estuviera reconociendo, como si recordara mi presencia. Un murmullo leve surgió de la iglesia, un sonido que no podía identificar, pero que parecía provenir de la madera misma, de cada grieta y veta del altar. Sentí que alguien me observaba desde la oscuridad, y aunque mis ojos buscaban un intruso, no había nadie. La sensación de que el santo caminaba de nuevo, aunque ahora dentro del templo, se volvió insoportable. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo, y cada intento de escapar solo incrementaba la presión que sentía en el pecho. La iglesia estaba viva, respirando conmigo, y comprendí que no era solo un objeto inanimado, era un ente consciente, un guardián de secretos antiguos que no debía ser perturbado. Cada vela que encendía temblaba, proyectando sombras que parecían querer alcanzarme, y un frío húmedo recorría cada centímetro de mi cuerpo. El miedo se volvió absoluto cuando comprendí que la Semana Santa, que siempre había significado devoción y fe, se había transformado en un tiempo de juicio. El santo ya no solo caminaba, ahora parecía acecharme, observar mis movimientos, medir mis reacciones y recordarme que no había escapatoria. Cada segundo que pasaba, cada respiración, me acercaba más a comprender que aquel santo que caminaba solo no era solo una estatua viva, era un ser que reclamaba atención, vigilancia y respeto, y que no permitiría que nadie olvidara su presencia. La tercera noche la tensión en el pueblo era insoportable. Nadie se atrevía a caminar por las calles después del anochecer. Incluso los más valientes preferían cerrar puertas y ventanas, como si el aire mismo trajera advertencias de un peligro que no podían nombrar. Yo sentía un impulso irresistible de ir a la iglesia, de enfrentar de alguna manera lo que había visto, aunque el miedo me comprimía el pecho y me hacía dudar de cada paso. Al entrar en la nave, un olor penetrante a incienso rancio y madera vieja me golpeó, mezclándose con un frío húmedo que calaba hasta los huesos. Las velas parpadeaban y proyectaban sombras largas y retorcidas que parecían acercarse, moverse a mi alrededor, observándome. El santo estaba allí, frente al altar, inmóvil pero con un aire amenazante, y sentí que cada mirada suya me atravesaba, que me leía con exactitud inquietante. Cada rasgo de su rostro tallado parecía cambiar lentamente, como si absorbiera mis emociones, mis temores, hasta replicar mi propio miedo en su expresión silenciosa. Intenté hablar, llamar a alguien, gritar para romper el silencio, pero no salió sonido alguno. Era como si la iglesia hubiera absorbido todo vestigio de voz y vida, dejando solo mi respiración entrecortada y los pasos del santo imaginarios que resonaban en mi mente. La procesión que nunca había llegado ahora parecía repetirse en un bucle interminable. El santo avanzaba solo, y cada movimiento que yo intentaba dar lo hacía más vivo, más consciente de mi presencia. Sentí dedos invisibles rozar mis hombros y mi nuca, y un escalofrío helado recorrió todo mi cuerpo. El murmullo comenzó a elevarse, apenas perceptible al principio, pero cada vez más claro. Un susurro de voces desconocidas que pronunciaban mi nombre, mis pensamientos, mis miedos más íntimos. Cada palabra me hacía temblar y comprendí que no podía huir. No había puertas, no había ventanas. La iglesia se había convertido en un laberinto que atrapaba mi cuerpo y mi mente, y el santo era el guardián de un secreto que no debía descubrir. Mientras me acercaba al altar, la figura de madera comenzó a inclinarse levemente, y por un instante sentí que mis propios ojos se reflejaban en los suyos, que cada rasgo de mi rostro estaba replicado allí con precisión perturbadora. La sensación de ser observado,
estudiado y marcado, se volvió insoportable, y un terror absoluto se apoderó de mí. Comprendí que aquella Semana Santa ya no era solo tradición o devoción. Era un tiempo de juicio, un momento en el que los santos caminantes elegían a sus víctimas, y yo había sido elegido sin posibilidad de escape. La cuarta noche llegó con un silencio que parecía devorar todo sonido. Caminé por las calles del pueblo con pasos cautelosos, sintiendo que cada sombra se movía a mi alrededor, que cada rincón observaba mis movimientos. El recuerdo del santo caminando solo en la oscuridad me perseguía con intensidad, y cada vez que giraba la cabeza, juraría ver su figura tallada deslizarse entre las sombras, acercándose a mí sin emitir sonido alguno, con una voluntad que desafiaba toda lógica. Al entrar nuevamente en la iglesia, el aire estaba más pesado, cargado de un olor a incienso antiguo mezclado con tierra húmeda. Las velas estaban apagadas, y la penumbra hacía que los rincones más alejados parecieran llenos de movimiento. Frente al altar, el santo me esperaba, y esta vez su rostro no solo replicaba mis rasgos, sino que parecía mirar a través de mí, atravesando cada pensamiento, cada miedo, cada recuerdo que creía oculto. Sentí que estaba vivo, consciente, y que la Semana Santa no era simplemente un tiempo de devoción, sino un ritual de juicio del que nadie podía escapar. Intenté retroceder, pero mis pies se negaban a moverse. Cada respiración era un esfuerzo, y un escalofrío recorría mi columna. De las sombras surgieron murmullos, voces que pronunciaban mi nombre, que recitaban recuerdos que jamás había compartido, que reflejaban mis culpas más profundas. La iglesia parecía comprimirse a mi alrededor, y comprendí que no era solo un lugar sagrado. Era un espacio donde lo divino y lo sobrenatural convergían para marcar destinos. Cada paso que daba el santo era medido, deliberado, como si su movimiento siguiera un plan que yo no podía entender ni resistir. Sentí la presencia de algo más, invisible, que me empujaba lentamente hacia el altar. Mi corazón latía con fuerza, y la madera del santo parecía vibrar bajo su propia energía, absorbiendo mi esencia. Todo el pueblo parecía ausente, no había voces humanas, solo la respiración de la iglesia y el latido de mi miedo que resonaba en el templo. Comprendí que la procesión que nunca llegó había comenzado de otra manera, que yo era ahora parte de un ciclo más oscuro de lo que cualquier tradición contaba. Finalmente, frente al altar, me detuve, paralizado. El santo inclinó su rostro hacia mí y sentí que mi identidad se mezclaba con la suya. Cada rasgo mío estaba tallado en su figura, cada miedo mío reflejado en su mirada. La Semana Santa se había convertido en un tiempo de condena, y yo era la prueba viviente de que los santos podían caminar solos, elegir y marcar a quienes habían sido observados demasiado de cerca. Su presencia imponente me dejó claro que no había escapatoria. Había sido elegido, señalado y atrapado por un misterio que trascendía la vida y la devoción, y que regresaría cada año para recordarme que la vigilancia de lo sagrado no conoce límites. Relato 4. La primera noche que lo noté, no le di importancia. La Semana Santa siempre traía susurros y luces parpadeantes en la iglesia del pueblo, y yo estaba acostumbrado a sentirme observado entre las sombras de los altares y las velas. Sin embargo, aquella noche algo me hizo detenerme frente al santo del altar. Su rostro parecía más vivo, más humano de lo que recordaba, y por un instante sentí que me miraba directamente. Al día siguiente, cuando regresé para limpiar y preparar la iglesia para la procesión, noté que el santo había cambiado ligeramente. No era solo un efecto de la luz o de mi imaginación. La expresión era diferente, más familiar, más inquietante. Sus ojos, antes vacíos, parecían contener un juicio silencioso,
y una sensación de peligro se instaló en mi pecho. Cada vez que intentaba apartar la vista, sentía un escalofrío recorriendo mi espalda, como si algo me hablara sin palabras, como si me advirtiera que estaba entrando en un territorio prohibido. Con cada noche de Semana Santa que pasaba, el rostro del santo cambiaba de manera más evidente. Cada gesto, cada arruga, cada mirada reflejaba emociones que no podían pertenecer a una figura de madera. Algunos vecinos murmuraban que los santos podían sentir el pecado, que veían el alma de quienes los contemplaban, pero yo nunca había creído esas historias. Ahora, frente a aquel altar, comprendí que había algo más oscuro detrás de la tradición, algo que desafiaba toda lógica y que me estaba observando de manera directa. Una madrugada, mientras la luz de las velas parpadeaba y el viento colándose por las ventanas hacía crujir la madera, me acerqué otra vez al altar. Quería convencerme de que todo era producto de mi imaginación, que las sombras y los cambios en el rostro del santo eran ilusiones pasajeras. Pero al mirar fijamente, mis ojos se encontraron con un reflejo que no podía explicar. Parte de su rostro tenía rasgos que me pertenecían. Mis ojos, mi frente, incluso mi expresión de miedo estaba allí, tallada en la madera como un eco imposible. El corazón me latía con fuerza y el aire en la iglesia se volvió pesado, como si me envolviera en una bruma densa que impedía cualquier movimiento. No había sonidos de pasos, ni voces, solo el silencio absoluto interrumpido por el zumbido de mis propios nervios. Comprendí entonces que no era solo un cambio cualquiera. El santo estaba imitando mi rostro, adoptando mi presencia en su figura. Cada línea de su expresión me acusaba y me atrapaba, como si mi identidad estuviera siendo absorbida poco a poco por esa estatua viva que debería ser solo un objeto de devoción. Intenté retroceder, pero mis pies se negaban a obedecerme. La iglesia, la Semana Santa, todo parecía formar un laberinto que me mantenía allí, frente a un altar que no solo me observaba, sino que ahora se había apoderado de mí de una manera que no podía comprender ni resistir. La sensación de que algo imposible estaba sucediendo se apoderó de cada fibra de mi ser, y entendí que aquella Semana Santa no terminaría sin que yo quedara marcado para siempre. La segunda noche llegó con un viento helado que hacía que las puertas y ventanas de la iglesia temblaran. Caminé lentamente por la nave, tratando de calmar la sensación de ser observado, pero cada paso que daba hacía que mi corazón latiera más rápido. El santo estaba frente a mí, inmóvil, pero no podía apartar la mirada de su rostro. Ahora era imposible ignorar los cambios. Sus ojos reflejaban mis emociones más ocultas, el miedo, la culpa, incluso recuerdos que creía olvidados. Cada gesto suyo parecía imitarme con precisión perturbadora, y la madera ya no era simplemente madera, sino un espejo oscuro de mi propia esencia. Intenté concentrarme en otra cosa, en las velas, en los bancos, en el incienso que flotaba en el aire, pero la sensación de que algo me estudiaba era tan intensa que me resultaba imposible. El rostro del santo se movía sutilmente, y de pronto sentí que una risa casi imperceptible se filtraba entre los muros. No era una risa de persona, ni de criatura. Era un sonido que provenía del mismo aire, como si la iglesia entera se burlara de mi incredulidad. Mis rodillas temblaban y mi respiración era irregular. Cada intento de calmarme terminaba reforzando la sensación de que estaba atrapado, siendo observado y juzgado por algo que trascendía la realidad. Me arrodillé frente al altar, intentando rezar, pero las palabras no salían. Sentí que la estatua del santo se inclinaba ligeramente hacia mí, y su rostro empezó a adoptar con más claridad mis rasgos. No podía moverme, no podía apartar la mirada, y una angustia profunda me invadió. Cada segundo que pasaba, el santo parecía más vivo y yo más vulnerable. La luz de las velas danzaba de manera extraña,
proyectando sombras que parecían formar figuras humanas que me rodeaban, aunque cuando parpadeaba no había nadie allí. De pronto, una sensación de calor y frío simultáneos recorrió mi espalda. Sentí dedos invisibles rozando mis hombros y mi nuca, y un susurro gutural recorrió la iglesia. Mi nombre fue pronunciado lentamente, con intención, con un conocimiento que me heló la sangre. Cada vez que trataba de girarme, el santo cambiaba su expresión, adoptando un gesto más intenso de reproche y advertencia. Comprendí que no era solo un objeto que imitaba mi rostro. Estaba absorbiendo mi presencia, estudiando cada reacción, aprendiendo quién era yo en carne y alma. Los minutos se estiraban de manera infinita. Todo el templo parecía respirar junto al santo, como si el tiempo estuviera detenido, y la Semana Santa, que antes había sido sinónimo de paz y devoción, se había convertido en un escenario de terror absoluto. El miedo no era solo mental, era físico, un peso que me comprimía, y entendí que no podía irme hasta que el santo decidiera que era hora. Y mientras su mirada se clavaba en mí, su rostro mezclando lo divino con lo mío, supe que aquella Semana Santa marcaría mi destino de una manera que jamás podría revertir. La tercera noche llegó, y con ella una sensación de inevitabilidad que me aplastaba el pecho. Cada paso que daba dentro de la iglesia era un eco de mi propio miedo, y el aire estaba cargado de un frío húmedo que me calaba hasta los huesos. El rostro del santo seguía cambiando, cada vez más parecido al mío, y con cada mínima variación sentía que parte de mi identidad se desvanecía, reemplazada por esa mirada fija y acusadora que me perseguía desde el altar. Intenté concentrarme en las velas, en los bancos, en los rituales antiguos que habían llenado esa iglesia durante generaciones, pero todo parecía inútil. La Semana Santa había perdido su sentido de devoción. Ahora cada ritual, cada luz, cada sombra estaba impregnada de un poder que no podía comprender y que parecía querer atraparme, absorberme y arrastrarme hacia un destino que jamás había imaginado. Las sombras proyectadas por las velas se alargaban y contorsionaban, formando figuras que parecían acecharme desde todos los rincones, pero cuando parpadeaba no había nadie. Solo yo y aquel santo que se burlaba de mi incredulidad. El murmullo comenzó de nuevo, pero esta vez más claro, más cercano. Voces distorsionadas repetían mi nombre, y aunque no podía identificar de dónde provenían, sentí que todo el templo vibraba con una presencia invisible que respondía a cada movimiento, a cada pensamiento mío. La madera del altar crujía, como si respirara, y un olor a tierra húmeda y madera vieja llenaba la iglesia, mezclándose con un aroma penetrante que no podía identificar, y que me hizo recordar historias del pueblo sobre santos que cobraban vidas durante la Semana Santa. De repente, una ráfaga de viento apagó algunas velas y el rostro del santo brilló tenuemente a la luz de las que quedaban encendidas. Su mirada era intensa, cargada de reproche y un conocimiento que yo jamás había compartido con nadie. Podía sentir que algo estaba atravesando la línea entre lo humano y lo imposible, algo que no solo me observaba, sino que se estaba apropiando de mi ser. Intenté gritar, pero mi voz no salía, quedando atrapada en mi garganta, y un sudor frío recorría mi cuerpo mientras comprendía que estaba solo, completamente solo, frente a algo que me superaba en todos los sentidos. Y entonces, el santo empezó a inclinar su rostro más cerca del mío, y por un instante sentí que mi reflejo estaba dentro de él. Cada rasgo mío estaba allí, replicado en madera, en ojos que ahora parecían vivos. El miedo se volvió terror absoluto, y supe que la Semana Santa que había esperado con devoción se había transformado en una pesadilla interminable. El santo no solo me señalaba, estaba reclamando algo mío,
algo que jamás podría recuperar, y en ese instante comprendí que mi destino estaba sellado, marcado por una tradición que ocultaba un poder mucho más oscuro de lo que cualquiera podía imaginar. La cuarta noche llegó con un silencio que dolía, pesado y absoluto, como si la iglesia hubiera absorbido todo sonido del mundo exterior. Caminé lentamente entre los bancos, temblando, consciente de cada sombra que parecía moverse a mi alrededor. El rostro del santo ahora era completamente el mío, pero no era un reflejo inocente. Había algo en sus ojos, un brillo que no pertenecía a la madera, una mezcla de reproche y hambre, como si mi propia esencia estuviera atrapada en aquella figura sagrada y observadora. El aire se volvió denso, cada respiración era un esfuerzo, y sentí que algo invisible me presionaba, empujando mi cuerpo hacia el altar. Las velas parpadeaban violentamente, proyectando sombras que se alargaban, retorcían y se movían como figuras humanas que querían atraparme. Cada movimiento de mi mirada hacía que el santo pareciera reaccionar, como si entendiera mis pensamientos, mis miedos y cada intento de escapar de aquel lugar. La Semana Santa, con toda su devoción y solemnidad, se había transformado en un ritual de condena, y yo era el protagonista involuntario de un juego que no podía comprender ni controlar. Sentí dedos invisibles rozar mis hombros, mi nuca, y un murmullo gutural, más cercano que nunca, pronunció mi nombre con una intensidad que me heló la sangre. Cada sílaba era un recordatorio de que no podía escapar. La iglesia se sentía viva, respirando conmigo, contrayéndose a mi alrededor, y comprendí que había traspasado un límite que nunca debí cruzar. Todo lo que conocía sobre Semana Santa, sobre santos y altares, había dejado de tener sentido. Ahora era parte de algo más oscuro, un secreto que los vivos no debían descubrir jamás. Intenté gritar, correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Cada intento de resistir solo fortalecía la sensación de parálisis. Mi rostro estaba ahora en el santo, y de alguna manera sentí que algo de mi identidad se estaba perdiendo, siendo absorbido por esa figura que había abierto los ojos para mirarme y reclamarme. La luz de las velas comenzó a extinguirse, dejando la iglesia en penumbra total, y en ese momento comprendí que la Semana Santa no solo señalaba la devoción, sino también la justicia de lo oculto, de lo que nadie debía presenciar. Un último escalofrío recorrió mi espalda mientras sentía que algo me arrastraba hacia el altar. El rostro del santo estaba vivo, acusador, mi reflejo atrapado para siempre en su madera, y su mirada me penetraba con un juicio que trascendía la vida y la muerte. Comprendí que no había escapatoria, había sido elegido, señalado, y la Semana Santa que creí sagrada se había convertido en mi sentencia. Desde aquel momento, supe que cada año, cuando las velas se encendieran y los tambores resonaran, aquel santo esperaría de nuevo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que en Semana Santa hay cosas que no deberían tocarse, ni mirarse. Si te gustó este video, suscríbete y deja tu like. Y recuerda, hay santos que no protegen, solo esperan el momento para elegirte.